En español, tono cinematográfico, humano y envolventan en lo profundo de la Pensilvania rural del siglo XIX. Entre graneros rojos y campos dorados existió un lugar que durante años fue visto como un refugio y que terminó revelándose como un infierno cuidadosamente disfrazado. ¿Cómo pudo un hombre, respetado, amable y querido por su comunidad, ocultar tras una sonrisa la maquinaria de muerte más aterradora jamás descubierta en la región? La historia de la Grayson Homestead no es solo un relato macabro, es una advertencia, una herida abierta en la memoria de América, porque lo verdaderamente escalofriante no es lo que se encontró dentro del granero, sino cuánto tiempo aquel horror vivió frente a todos sin que nadie se atreviera a verlo. ¿Y tú? ¿Estás listo para entrar en la oscuridad? Antes de continuar, asegúrate de apoyar este tipo de contenido. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esta historia. Me encanta saber desde dónde se une nuestra comunidad a estos relatos oscuros del pasado. La década de 1840 en Estados Unidos fue un periodo de contrastes brutales, un país que se expandía, soñaba y prometía oportunidades, mientras miles de inmigrantes cruzaban el Atlántico huyendo del hambre, la inestabilidad política y la miseria. Pensilvania, con sus campos fértiles y su reputación de tierra de trabajo, se convirtió en uno de los destinos más buscados por irlandeses y alemanes recién llegados. Desde lejos, aquella región parecía ofrecer una nueva vida, pero también escondía peligros invisibles. Lo que muchos no imaginaban era que, al llegar, la vulnerabilidad los convertía en blancos perfectos para abusos y engaños. No hablaban bien el idioma, no conocían las leyes locales y dependían de la buena voluntad de extraños para encontrar techo, comida y orientación. En ese contexto, un hombre dispuesto a ofrecer ayuda se convertía automáticamente en un salvador. En Lancaster County, nadie parecía más caritativo que Ezekiel Grayson. Esa mezcla de esperanza y desprotección creó el escenario ideal para que un depredador operara sin ser cuestionado. América estaba creciendo demasiado rápido y en ese crecimiento se formaban sombras donde la justicia no llegaba, donde nadie hacía demasiadas preguntas y donde un asesino podía disfrazarse de benefactor sin levantar sospechas. Al menos por un tiempo, a ojos de su comunidad, Ezekiel Grayson era el tipo de hombre que simbolizaba los valores que tanto se admiraban en aquella época: trabajador, generoso, devoto y siempre dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio. Alto, de manos endurecidas por el trabajo y hablar pausado, transmitía una confianza natural que hacía que incluso los recién llegados lo vieran como un guía. No había fiesta, reunión o acto comunitario en el que Grayson no estuviera presente con una sonrisa y algún gesto amable. Esa imagen pública era tan sólida que nadie sospechaba de su otra cara. Grayson hablaba alemán con fluidez, conocía costumbres irlandesas y tenía la habilidad de hacer que cada familia se sintiera comprendida y segura. Era precisamente esa empatía calculada lo que le daba acceso directo a quienes llegaban desesperados por comenzar una nueva vida. Nadie más en la región tenía esa combinación de carisma, reputación y cercanía con la comunidad inmigrante. Pero tras esa fachada respetable se escondía un hombre que había aprendido a observar debilidades,
medir oportunidades y alimentar una oscuridad creciente dentro de sí. En su granja no solo era un hogar, era un escenario cuidadosamente diseñado para ocultar los secretos que pronto comenzarían a multiplicarse, y la admiración de sus vecinos se convertiría en el arma perfecta para protegerlo del escrutinio durante más de una década. La transformación de Grayson no ocurrió de la noche a la mañana. Empezó con una mala cosecha, deudas acumuladas y un invierno especialmente duro que lo dejó al borde del colapso económico. En ese momento crítico, la llegada de una familia inmigrante con dinero en efectivo, sus ahorros de toda una vida, lo enfrentó a una tentación que nunca había considerado y que acabó por seducirlo. La simple idea de tomar esos recursos y borrar cualquier rastro comenzó como un pensamiento fugaz. Pero cuando la necesidad se mezcló con la oportunidad, Grayson decidió dar un paso del que ya no habría retorno. Lo que inicialmente justificó como un accidente o un acto desesperado, pronto se convirtió en una estrategia. Una familia sin conexiones, sin amigos en la región, sin dominio del idioma y sin forma de defenderse. Era, para él, un blanco perfecto. Y cuando las autoridades no hicieron demasiadas preguntas sobre los primeros desaparecidos, entendió que había descubierto un sistema que podía repetir con cada crimen. Su conciencia parecía apagarse un poco más, en donde antes había visto seres humanos en busca de esperanza, ahora veía situaciones, recursos, opportunities. A partir de ese momento, Grayson ya no se disuadió, perfeccionó métodos, creó rutinas y convirtió su granja en una maquinaria silenciosa de muerte que operaba detrás de la máscara de un hombre intachable. Las primeras familias que pasaron por la granja de Grayson nunca llegaron a sus destinos finales. Simplemente se desvanecieron del mapa, pero en una época donde la comunicación era lenta y los viajes largos, la desaparición de un viajero no sonaba tan alarmante. Muchos asumían que habían cambiado de ruta, enfermado durante el viaje o decidido establecerse en otra ciudad. Y Grayson, siempre listo con una explicación amable, reforzaba esa narrativa. Lo inquietante es que las señales estaban allí desde el principio en cartas que nunca tuvieron respuesta. Familiares que preguntaban sin obtener noticias, registros de salida que no coincidían con registros de llegada, pero nadie conectó los puntos porque nadie quería dudar del hombre que todos consideraban un pilar moral de la comunidad. Él había construido esa confianza a propósito y ahora la usaba como escudo. Durante casi 10 años, decenas de familias cruzaron la puerta de la granja creyendo que habían encontrado un refugio temporal. No sabían que sería su última parada, y mientras las desapariciones se acumulaban, el monstruo disfrazado de benefactor seguía moviéndose entre sus vecinos con absoluta libertad. A pesar del cuidado de Grayson, pequeñas señales comenzaron a inquietar a personas que lo veían de cerca. Comerciantes locales notaban compras inusuales, ropa de niños, objetos femeninos, grandes cantidades de químicos, medicinas fuertes y herramientas que no parecían encajar con las necesidades normales de una granja. Cuando le preguntaban, siempre tenía una respuesta caritativa. ¿Y cómo era Ezekiel? Todos la aceptaban. Otros percibían olores extraños provenientes de su propiedad. Un hedor dulce,
persistente que el viento llevaba hasta granjas vecinas. Algunos animales se inquietaban, los perros evitaban ciertas zonas y los pájaros carroñeros sobrevolaban la granja más de lo normal. Señales que cualquier campesino experimentado reconocería, pero que curiosamente nunca se investigaban a fondo. ¿Cómo sospechar del hombre más amable del condado? Lo más inquietante era el silencio. A veces se escuchaban ruidos apagados en horas donde nada debería moverse, voces que parecían llorar, golpes ahágados, y aún así la comunidad miró hacia otro lado, no por molded, sino por una mezcla de confianza, miedo a equivocarse y la ceguera que produce la costumbre. Fue ese silencio colectivo lo que permitió que el horror creciera sin obstáculos. Cuando la familia Babor llegó a la granja de Grayson en 1845, parecía un encuentro más en la larga historia de llegadas y desapariciones. Pero Klaus Babor no era como los demás. Con entrenamiento militar y un instinto desarrollado para detectar peligro, percibió en minutos lo que otros nunca habían visto en años: un olor extraño en el aire, miradas evasivas y un ambiente que no encajaba con la imagen pulcra de un benefactor. Aquella noche, algo en su interior le dijo que no debía dormir. Klaus se mantuvo despierto escuchando sonidos que helaban la sangre en pasos en el sótano, murmullos en idiomas europeos, golpes que parecían retenidos por gruesas paredes. Todo se volvió más alarmante cuando vio a Grayson mover bultos hacia el granero, como si intentara limpiar rastros antes del amanecer. La intuición se convirtió en alarma real cuando descubrió que parte de esos bultos eran cuerpos envueltos en lona. No podía esperar a que la mañana trajera respuestas. Stevia acta. Despertó en silencio a su esposa e hijos y huyeron de la granja en plena oscuridad. Pero Klaus no se conformó con escapar. Ocultó a su familia en un bosque cercano y regresó, arriesgando su vida para observar desde la distancia. Lo que vio: una carreta llena de cuerpos y Grayson enterrándolos metódicamente, se convertiría en la pieza clave que finalmente derrumbaría una década de horrores. Al día siguiente denunció todo ante el sheriff y por primera vez alguien lo escuchó. La mañana del 15 de septiembre de 1845, el sheriff Crawford reunió a un grupo de hombres armados y se dirigieron a la granja de Grayson. Querían evitar que escapara o destruyera prueba. Cuando llegaron, Grayson trató de interponerse, inventando excusas sobre productos químicos peligrosos y edificios inestables. Pero los oficiales, ya alertados por el testimonio de Babor, no retrocedieron. Sabían que algo grave se ocultaba detrás de ese granero enorme y silencioso. La búsqueda de la casa reveló primero un sótano oculto lleno de pertenencias de inmigrantes, ropa, documentos, fotografías, objetos religiosos. Era un cementerio de memorias, organizado como si fuese inventario. Pero lo peor esperaba en el granero. Cuando forzaron la puerta, un silencio denso cayó sobre los presentes. Adentro, 22 familias completas estaban sentadas alrededor de largas mesas, como si hubieran sido invitadas a una cena que jamás terminó. Sus cuerpos, momificados por el tiempo, parecían congelados en su último instante de terror. El shock fue indescriptible. Algunos oficiales vomitaron, otros no pudieron seguir. Nunca antes habían visto un crimen tan calculado, tan frío, tan masivo. Había tuberías ocultas bajo el piso, diseñadas para liberar gases mortales. Las familias no habían muerto por hambre ni enfermedad.
habían sido aniquiladas juntas en cuestión de minutos. El granero, que por años fue símbolo de prosperidad rural, se reveló como una cámara de muerte cuidadosamente diseñada. A medida que se excavaban los terrenos de la granja, salió a la luz la verdadera magnitud del horror en más de 60 fosas dispersas estratégicamente para evitar sospechas. Grayson no enterraba cuerpos al azar. Los colocaba según patrones pensados para confundirse con actividad agrícola bajo corrales, junto a cercas nuevas, incluso bajo zonas de cultivo. La granja entera era un tablero de ocultación. Los investigadores también encontraron habitaciones subterráneas donde las familias eran retenidas antes de su muerte. Las paredes estaban rayadas con mensajes en alemán e irlandés en despedidas, oraciones, advertencias desesperadas. Había nombres, fechas, súplicas. Cada frase contaba la historia de un encierro silencioso que culminaba bajo el gas letal o en entierros prematuros. Era doloroso reconocerlo, pero la precisión de Grayson demostraba que llevaba años perfeccionando su método. Lo más perturbador fueron los registros meticulosos del asesino a libros de contabilidad donde anotaba cada familia, cuánto dinero llevaba, en qué idioma hablaban, hasta cuánto rendimiento económico podía sacar de cada grupo. Grayson trataba la muerte como un negocio. Y lo era. Anne había ganado fortunas, había engañado a instituciones religiosas, autoridades locales y vecinos bien intencionados. Lo peor, Anne no era el único. Las cartas encontradas sugerían que existía una red criminal más amplia, conectada con el Anún, negocio macabro que iba más allá de Lancaster. El juicio de Ezekiel Grayson atrajo atención nacional. Jamás se había descubierto un crimen tan grande, tan frío y tan metódico en territorio estadounidense. El tribunal estaba lleno cada día en periodistas, curiosos, inmigrantes que buscaban respuestas sobre familiares perdidos. Las pruebas eran tan contundentes que muchos jurados lloraron durante las exposiciones en juguetes de niños, diarios, cartas sin abrir, prendas diminutas que nadie volvió a reclamar. Klaus Weber se convirtió en el testigo clave. Su testimonio fue firme, detallado, humano. Describió olores, sonidos, comportamientos y el instante en que vio a Grayson manipulando cuerpos como si fueran objetos. También declararon médicos, comerciantes y vecinos que se dieron cuenta demasiado tarde de que las señales siempre estuvieron allí. El fiscal retrató a Grayson no como un loco, sino como un hombre plenamente consciente, calculador y frío. La defensa intentó alegar locura, pero el propio Grayson echó por tierra esa estrategia. Habló de sus métodos como si explicara una cosecha exitosa, sin vergüenza ni arrepentimiento. Al final, el veredicto fue inevitable, an culpable de 89 asesinatos comprobados. La sentencia a muerte en la horca. En 1846, frente a miles de espectadores, el hombre más respetado del condado se convirtió en el criminal más despreciado de su tiempo. Después del caso, Lancaster County cambió para siempre. Lo que una vez fue un ejemplo de comunidad agrícola unida, se convirtió en símbolo de cómo la confianza puede cegarnos ante señales evidentes. Familias enteras vivieron con culpa por no haber cuestionado antes. Las iglesias revisaron sus métodos de ayuda. El gobierno comenzó a implementar leyes de protección para inmigrantes vulnerables. El caso Grayson se convirtió en advertencia histórica. La tragedia también expuso un sistema de explotación más amplio del que pocos querían hablar. Si Grayson
tenía contactos en otros estados. ¿Cuántos más operaban como él? ¿Cuántas familias desaparecidas jamás fueron encontradas? ¿Cuántas comunidades siguieron ignorando señales similares por miedo a equivocarse? El juicio cerró una historia, sí, pero abrió una herida que aún hoy se menciona en estudios sobre crimen organizado del siglo XIX. Con el tiempo, la granja fue demolida, el granero, sellado por décadas, permanece como un símbolo del horror escondido a la vista de todos. Y aún hoy, historiadores y criminólogos coinciden en algo. Lo más aterrador no es lo que Ezekiel Grayson hizo, sino que lo hizo durante 11 años mientras todos lo aplaudían. Una lección eterna sobre el peligro de las apariencias.